Bueno, Javier Aragón, entramos a Capricornio. Capricornio, o si la lunación te cae en casa 10. Capricornio, las cabras, que siempre están echando pa'l monte, a la montaña, siempre Capricornio ahí, y una lunación en su casa. Terco, Capricornio es terco. Capricornio es un signo que también maneja cierto grado de terquedad. Hay que decirlo, sí, a veces tanta estructura capricorniana y a veces no es tanto la meta ni llegar, sino es disfrutar del viaje. Entonces aquí también hay que verlo. Una luna nueva en Libra, en la casa 10, metas, claro. Capricornio necesita metas porque desde allí su casa está diciendo, mira, aquí sembramos una nueva meta, sembramos un tema, metas de relaciones, metas, ponte una meta, ponte la meta, ¿cuál es la meta que vas a tener? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito en cuanto a distinto tipo de relaciones que pueda tener? Y ser muy vigilantes de cómo está el dolor, donde está Quirón en la casa 4, en el ayer, en el ancestro, en el pasado, porque la casa 4 es lo que nos ata. La casa 4 es, de la casa 4 es de donde nos debemos ir. Por eso cuando estamos viendo, Juan, en la mitología, los procesos que debe hacer Hércules en la casa 4 es la separación, la alquimia que se hace es la separación, hay que separar ciertos componentes. Entonces, Quirón en Aries, ¿qué tan dispuesto estoy a separarme de mis raíces para alcanzar la luna nueva en 10? Las metas que me propongo en relaciones y demás. ¿Hasta dónde, con qué recursos cuento? Plutón en la casa 2, haciendo cuadratura a la lunación. ¿Qué recursos tengo? Y si no los tengo, cómo los puedo transformar? Porque Plutón es el gran transformador. ¿Cómo puedo transformar los recursos? Pero tal parece que ese Quirón dice, mire también el pasado, mire también las raíces, porque a veces la meta está tan allá en 10, es algo muy visible, es algo muy evidente, y aquí la invitación es a ser resilientes del pasado. Yo creo que es todo lo contrario, y fíjate cómo al mismo tiempo está Saturno y Neptuno, que hemos venido para cada signo, haciendo un quincuncio desde la 3, pidiendo como ese nuevo paso a hacerlo, a tomar esas decisiones que se exigen y se piden en la 10, las metas y demás. Clave y contundente, Capricornio es un signo que debe reevaluar mucho el piso que tiene ahora. Creo que Quirón ahí es donde esta luna nueva alcanza a mostrar heridas y situaciones que posiblemente no estén sanadas al 100% en relación al pasado, que es lo que nos atañe en la 4. Y cómo separarme de eso. Comprender también para Capricornio que la separación muchas veces es sana. La separación es lo que hace alcanzar muchos objetivos. Si no nos separáramos, la vida se desarrollaría o quedaría la última casa como la 4. Imagínate ahí, casa 4, terminamos 1, 2, 3, 4. ¿Y cómo vivimos el resto ahí en la 4? Esto para todo tipo de Capricornios, soles en Capricornio, ascendente en Capricornios, lunas en Capricornios, esteliums en Capricornio. Si tienes a Quirón en la casa 4 en esta luna nueva, mira cómo te separas de donde naciste, porque hay que hacerlo por química y está muy alineado esto, por biología, se requiere separarse, por eso la naturaleza lo hace. Por eso del nido, hay que separarme del nido, hay que separarme del hogar. Y es trabajo, mira además cómo el sol que representa de una u otra forma la autoridad en casa 10, el padre, porque aquí estamos hablando de Saturno y la luna, no solamente por la luna nueva, sino en relación de casas, papá y mamá, las autoridades, ¿sí? Lo paternal, lo maternal, hasta donde nosotros como papás capricornios también debemos separar y mostrarle a nuestros hijos, hey, esto se va a terminar, esto está muy bueno, esto de que abras la nevera y la veas llena, está muy padre, pero en algún momento la nevera la vas a tener que aprender a llenar tú.
y va a ocurrir esa separación, pero ¿cómo como tarea de nosotros como padres, si estamos en el tema de padres, le enseñamos también en Casa 4, le mostramos a la cría Quirón, debes aprender a cazar, a ser resiliente, debes aprender a ir por tu presa. Si estamos en esa relación, si estamos en este momento de nuestra vida de criar a los hijos. Y si ya pasamos por ahí, pues es momento también de separarnos de ese Quirón en esta luna nueva. Dice, ponte metas propias, tuyas, y aprende a vivir con esa separación. Hijos también, hijos Capricornios, hijos ascendentes, también de decir a veces no es necesario que me lo digan, sino que yo debo tomar esa meta, es decir, deben hacer de mí. Si no necesito muchas veces que me digan vete, sino ya la fiesta se acabó. Entonces ya estamos pinchando los globos. Entonces digo, ay, gracias por la invitación. ¿Y cómo como hijo aprendo a salir del hogar? Entonces mira que es una luna, claro, no es una parte fácil porque estamos hablando de Quirón, estamos hablando de temas que son dolorosos, estamos hablando de cómo yo, Quirón en Aries, en la casa 4 se opone a la luna nueva de la exigencia de mis metas. Además, esta lunación, como se da en la casa 10 cobra mayor realce para Capricornio porque es el signo de la meta, es el signo Capricornio, si no corre su propia meta, siente que algo le falta. Siente que algo está mal, no se va a sentir completo porque debe estar en pro de eso. Por eso es su casa, por eso la exigencia de Saturno, que está ahí en la casa 3, cómo le va a ayudar a disolver, a sostener este tema. Hay bastante, yo lo veo desde ahí. Yo creo que está muy evidente 10-4. Cómo me gustó esta analogía que hiciste de la casa 4, ¿no? Uno, 2, 3, 4. Es algo así como ascendente, casa 2, casa 3 y casa 4 y se acabó el zodiaco, no hay más. Es decir, son los cuatro elementos, fuego, agua, aire y tierra, y se acabó, ¿sí? Y fíjate cómo podemos llegar en nuestra psique humana a decir, listo, nací, empecé a tener una percepción, empecé a tener unos estudios, llegué a tener mi hogar y de acá no me saca nadie. De mi casa no me saca nadie, ¿no? Y fíjate cómo aprender a enduelar en un terreno seguro como es la casa, aprender a decirle adiós a mamá y a papá o a las comodidades que me han traído hasta ese instante o a la protección y la atención, ¿sí? Es después ejercitar el valioso poder humano de enduelar cualquier situación que suceda en mi vida. Cuando se acabe ese trabajo, cuando el trabajo ya no sea tan bueno, cuando la economía dé un giro, cuando la relación no dé para más, cuando se acabe una relación. Si tengo un entrenamiento de enduelar, eso es ser adulto. O sea, ¿qué es lo que me define como ser adulto? Capricornio, Saturno. ¿Qué es lo que me define? Aprender a decir, esto no va más. ¿Sí? Y eso es lo que le está pidiendo a Capricornio tener una lunación en casa 10. Definir una situación que ya me tiene hasta la coronilla, llegó a la corona, y que ya debo decir hasta aquí llegó. No porque la vida me lo ponga y me lo proponga, sino porque yo lo decido. Eso es una luna nueva, esos son los luminares, diciendo yo decido que no me dejo mangonear más de esto, que esto ya me sabe. ¿Sí? Entonces hasta aquí llegué. Pero cuando no tengo capacidades de enduelar, nunca he ejercido, nunca he hecho el training, el entrenamiento de enduelar, pues entonces creo que todo debe ser para siempre, que el hogar y la familia es para siempre, que mis papás nunca se van a morir, que todas las relaciones y con un trabajo siempre va a ser para siempre. Y ahí lo que estoy es infantilizando la vida, porque lo único cierto en este plano de existencia es que todo lo que nace muere. Todo lo que inicia tiene un final. Y eso es una de las grandes enseñanzas para Capricornio. Cuando quiere y busca su proceso de individuación y su proceso de madurez. Entonces, ¿qué sucede? Al tener en la corona a Libra un elemento de aire, es como si estuviera siempre proyectándome en los logros que deberían ser ideales, perfectos, y entonces sueño en alto, sueño más allá. ¿Con qué objetivo? Pues infantilizarme porque todos los sueños que son inalcanzables, lo único que van a lograr es que yo me convierta en la misma víctima y en el mismo niño desvalido
que va a seguir requiriendo de la casa, de los padres, de alguien, de un refugio, y no tomar las riendas de mi propia vida. Por lo tanto, esta lunación con una cuadratura a Plutón y un Quirón en casa 4, lo que está diciendo es, sea adulto, empieza a ver que los planes no tienen por qué ser inalcanzables. Si los vuelves alcanzables, haces un ciclo completo de vida y te vas empoderando cada vez más de tu proceso de individuación. Cosa contraria cuando tú simplemente tienes planes inalcanzables. Tremenda luna nueva para Capricornio, además, Javier, porque el regente de Capricornio, que es Saturno, está en un tema, está patinando, ¿sí? Acaba de pasar 3 años de Piscis y acaba de pasar una temporada de 27 años de todos los signos del zodiaco y está próximo a arrancar. Nos dio una pequeña entradita en el primer semestre del 2025, sintiendo lo que podría llegar a ser el arranque para Capricornio, la capacidad y la valentía de ponerse metas, metas creíbles y metas posibles. ¿Sí? Pero se devolvió, porque hay algo que necesita acabar de cerrar, una síntesis que debe hacer. Y en este momento Capricornio se puede sentir en un limbo. En el mundo límbico es muy complicado porque lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces es sentir una angustia, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es mi posición frente a esto? ¿Hacia dónde me dirijo? Y yo le diría a Capricornio, toma aire, toma acciones, empieza a cerrar procesos. No dejes que te cierren la puerta en las narices, ciérrala tú, empodérate, ¿sí? Eh, Genera esa valentía que en menos de nada, el 14 de febrero del 2026 ya tu regente entra de lleno a Aries y esto es el empoderamiento total. Entonces, esa parte que tú decías, no esperarme a lo que es evidente, que es casa 10, no esperar a que llegue ese momento, sino que yo lo acciono y en el momento en que tomo esa acción, tengo la fuerza necesaria para construirme y sentirme lleno y tomar esa herida de Quirón de separación. Además que es el signo de por sí, Capricornios, ascendentes, lunas, Capricornio, son los signos llamados a buscar ese papá y esa mamá dentro de mí. ¿Sí? Por eso también Quirón está invitando a la separación de las figuras parentales 10 y 4. ¿Cuál es el concepto de hogar? Quirón es un corte, Quirón es una herida, por eso no en vano tiene que ver también con lo quirúrgico, tiene que ver donde hago una cirugía, donde hago un trasplante de órganos. Bueno, ¿cuál es el trasplante? ¿Qué es lo que la vida me está pidiendo que debo trasplantar? ¿Qué es lo que debo trasplantar? Porque ya no es viable. Una parte sí, otra parte no, porque nunca se trasplanta un cuerpo completo, sino es por partes. Entonces, claro, ¿qué nos sirve acá y qué sí sirve de acá y cómo logro hacer a través de una cirugía este trasplante? Y he ahí donde nace la resiliencia. En medio de algo trágico y de algo que ya no es funcional, ¿cómo sacamos lo que ya absorbí de casa 4 para cumplir esa meta, luna nueva en casa 10, mientras Saturno termina de hacer ese paso, ese tema de paso? Yo creo que es por eso a veces es como tan frío, la fama que tiene Capricornio de frío, porque sí, es el signo que le corresponde el invierno. Y el invierno llega, como dice la canción por ahí, el invierno llega aunque no quiera, aunque no queramos, llega el invierno. Es ese hielo que llega a decir, necesito aprender a congelar ideas distintas y a través de la separación, pues lo va a vivir. A través de la separación encuentra la fuerza quironiana resiliente que está. Fíjate muchas veces cómo la fuerza que se está esperando que llegue solamente llega sí o sí, hago un corte y me muevo, me cambio de lugar, solo aparece esa fuerza que tanto estaba esperando y que justamente no me cambio de lugar porque creo que no tengo la fuerza. Y es al revés, no esperar que la fuerza aparezca, sino moverme para que ahí en medio de esa necesidad de movimiento aparece la fuerza que requiero para llegar a cumplir las metas o relaciones o demás que me pueda trazar o que se esté trazando cualquier signo de Capricornio. Eh, un último tema aquí con Libra en el medio cielo, Javier, y es que
Mira, no hay nada más doloroso para el ser humano que no lo quieran, pero yo puedo aceptar que no me quieran y lo que no puedo aceptar es no ser querible. Si yo me estoy juzgando de que no soy querible porque me hace falta algo, porque no soy lo suficiente, es más complejo porque hay una cognición interna, ¿sí? A diferencia de que cuando no me quiere alguien, yo puedo decir, ah, bueno, que no me quiera. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Con un Libra en el medio cielo, es como si me exigiera internamente, Capricornio se está autoexigiendo duramente ser querible de muchas formas. Esta luna nueva pone en evidencia esto con Plutón. Tú no necesitas demostrarle a nadie nada. Por el solo hecho de ser y existir, tú eres querible como ser humano. Tal cual. Bueno, Mm. bien. Los ancianos del zodiaco. Los ancianos del zodiaco.